Bueno, buenos días y gracias por acompañarnos a la sexta sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, ciclo 2015. En esta ocasión es el Colegio de Michoacán quien ha organizado la sesión, entonces cedemos la palabra al doctor Gustavo López Castro. Adelante, Gustavo. Bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. La Universidad de La Coruña. La Coruña también. Pues muchísimas gracias por estar conectados a esta sesión y seguramente también hay algunos. Regresó a Francia, entró como profesor en el departamento de sociología de la Universidad de Perpiñán, fue director en el centro de estudios sociológicos, entiendo, en Perpiñán, y luego estábamos en una discusión ahorita si lo reclutamos o él se vino a ofrecer. En realidad fue una negociación entre el Centro de Estudios Rurales, donde él es profesor, y sus intereses por regresar a trabajar temas de migración en el Colegio de Michoacán. Entonces, forma parte de la línea de investigación, migraciones, movilidades y procesos transnacionales del propio colegio. Está en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de varios libros editados en Francia, también en México, y de un montón de artículos en revistas científicas indizadas. Toca, evidentemente, sus principales temas de investigación siguen siendo migraciones, identidad y también problemas teóricos metodológicos. Tiene un libro en prensa actualmente que se llama Los usos del pragmatismo, un paseo por las ciencias sociales entre México y Estados Unidos, siglo XX y XXI, y también tiene un artículo que se llama El arte de ir y venir, historia de un itinerario migratorio y sus tribulaciones, en la revista Migración y Sociedad, Migraciones Société. Ha formado parte de grupos de investigación, entre ellos el grupo ANR Fabricamig del CEMCA, donde participamos pues varios de los que estamos ahora conectados en el colegio de la Frontera, en el Colegio de Michoacán y en otras instituciones. Entonces, Philippe tendrá pues tiempo suficiente para su exposición y luego continuaremos nosotros con las preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y muchas gracias a Philippe por aceptar hacer esta sesión de nuestro seminario, que les aseguro que va a ser muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo y a todos los colegas de la red, del seminario, por darme este espacio para poder presentar esta serie de reflexiones que tienen que ver con
con estigmatización de la figura del migrante. La verdad me siento un poco sonrojado por tantos alados comentarios sobre mi trayectoria. Híjole, no sabía que había hecho tanto. Mi reflexión, mi exposición, como me imagino que ya le circularon tanto el Power como el documento que va acompañando al Power, para que se diera un poco una idea de la dirección que voy a seguir. Tiene que ver con una investigación que realicé entre el 2008 y el 2013, que se centra en el estudio del movimiento de los ex-braceros, los braceros que formaron parte pues, del programa bracero que todos conocemos entre 1942, 1964 o 67, esto lo discutiremos si hay tiempo, y a partir de este programa se generaron una serie de situaciones que tienen que ver con un fondo de retiro campesino para el cual habían abordado los braceros, y esto fue construyendo, generando las condiciones de un conflicto social, de un movimiento social que me dediqué a analizar en los últimos años para un poco comprender cuáles eran las razones, los motivos, las direcciones que emprendía ese movimiento. Entonces, en buena parte, pues mi exposición del día de hoy tiene que ver con antecedente empírico, un estudio que realicé en Michoacán principalmente, en Zacatecas también y un poco en el Distrito Federal, para acompañar precisamente las protestas de los braceros. La exposición de hoy lleva el título La figura del migrante como estigma social al derrotero de los ex-braceros trabajadores migratorios mexicanos, y gira alrededor de 6 tópicos que tienen que ver con los distintos puntos que voy a exponer. Primeramente, pues, estigma social y migración, y a partir de ahí voy a abrir un paréntesis para dar cuenta, recuperar lo que yo llamo el legado del interaccionismo simbólico, que nos permite un poco entender cómo se fue dando esta construcción del migrante en tanto estigma social. El segundo tópico tiene que ver con la categoría bracero como lo que yo llamo perlocución institucional, es decir, la construcción de un estigma social. Luego, para fines de aclarar al público los elementos de este conflicto, habrá una parte dedicada a relatar un poco cómo se fue dando este conflicto social. El cuarto tópico tiene que ver con la construcción del cuerpo bracero, es decir, cómo socialmente la categoría bracero se fue construyendo a través de sus distintas vivencias, y cómo esto terminó por crear una conciencia de sí mismo, que es lo que abordo pues, en el quinto punto, que tiene que ver con los braceros como nacidos 2 veces, y finalmente habrá una serie pues, de conclusiones finales para tratar de redondear un poco lo que voy a exponer el día de hoy. Bueno, partiré entonces de algunos antecedentes teóricos, ¿no? Jan Hacking, que es un filósofo canadiense, plantea un problema que tiene que ver con el tema de la observación, en un libro que se llama Representar e Intervenir. Hay una parte que me parece muy importante porque Hacking distingue 2 problemas básicos en la observación. Es un tema que nos atañe a todos los investigadores. Este tema tiene que ver o más bien este problema tiene que ver con la observación en tanto que sea una actividad cargada de teoría. Es decir, cuando estamos observando, estamos como un poco torciendo el cuello de la realidad al cargarla de una serie de conceptos y nociones, a una serie de elementos de orden conceptual. Parece que hay un problema técnico. Sí, solamente que no están transmitiendo el PowerPoint. No te oímos. Alejandro. No están transmitiendo el PowerPoint, los vemos a ustedes, pero el PowerPoint no lo vemos. Lo tienen que transmitir ustedes. Sí. Todavía no lo hemos puesto. Ah, disculpa. Ok. ¿Ya? Perdón, adelante. Ok.
Bueno, a lo mejor puedo regresar. Para efectos de comprensión de la exposición, aquí está la página que indica cuáles son los tópicos de la exposición, lo que les acabo oralmente de indicar. Y ya estoy en el punto A, el primer apartado que tiene que ver con lo que recupero de un filósofo canadiense, Ian Hacking, es acerca del problema de observación. Entonces, Hacking nos dice que a partir de lo que él recupera de la filosofía, en materia de observación se presentan básicamente como un par de problemas. Habrá obviamente grados y matices, pero él identifica como dos problemas vinculados con el tema de la observación. Uno tiene que ver con el hecho de que lo que les acaba de mencionar, que la observación esté cargada de teoría, es decir, no es una observación depurada, sino que hay una serie de conceptos, de nociones que van como induciendo, como creando sesgos en el tema de la observación. Es decir, estamos proyectando nuestras categorías cuando estamos observando, ¿no? Es como un primer elemento que yo quisiera rescatar. El otro aspecto que menciona Hacking dice que finalmente el problema de la observación consiste en la construcción de un lenguaje apropiado, es decir, cómo nos estamos representando la realidad y a partir de qué lenguaje. Entonces, de ahí toda esta discusión, esta reflexión que hemos tenido en distintos campos de las ciencias sociales sobre cuáles son esas categorías descriptivas que estamos utilizando, ¿no? Cuáles son las más apropiadas, las más indicadas. Por ejemplo, es un tema que toca el antropólogo Jack Goody en varios escritos sobre la necesidad o digamos el mito incluso que existe entre las ciencias sociales de encontrar un lenguaje que sea como el lenguaje de la naturaleza misma, ¿no? O sea, que nos permita reflejar y representar de una manera fidedigna lo que estamos observando. Entonces, yo quisiera recuperar estos dos elementos porque finalmente de lo que se trata en el caso de esta exposición y en lo que nos reúne a todos aquí es finalmente cómo estamos describiendo realidades bajo los conceptos que tienen que ver con la migración. Es decir, la reflexión que quiero plantear aquí es sobre el carácter apropiado del término migración, migrantes y todo lo que deriva de esta palabra para describir, representar lo que estamos observando en el campo que es nuestro, ¿no? Segundo punto que tiene que ver con nuestros antecedentes históricos es a partir del constructivismo social y del constructivismo en ciencias sociales. Una vez más, recupero a Hacking. El constructivismo, no voy a adentrarme mucho, pero el constructivismo consiste en decir que finalmente la realidad en sí o tal cual no existe, sino que siempre es el constructo de una relación, una interacción que nosotros estamos llevando con el mundo en que nos situamos, ¿no? A partir de ahí, Hacking define como dos tipos de constructivismo. Uno que es crítico, que consiste, por ejemplo, frente a las lógicas sociales, las organizaciones sociales, sus valores, su régimen político, su orden moral, consiste en criticar, en desmontar los mecanismos de dominaciones, por ejemplo, lo que encontramos con la sociología de Pierre Bourdieu, ¿no? Y otro tipo de constructivismo consiste en tomar las construcciones sociales y culturales como un hecho y finalmente estudiarlas como tales, es decir, como si fueran naturalezas sociales y culturales. Ahí encontramos, por ejemplo, los trabajos pioneros de la escuela de Chicago, dentro de lo que ellos llamaban, por ejemplo, la ecología urbana, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque tiene que ver también con esta famosa palabra y los fenómenos vinculados a la migración. Si la migración es una realidad social, cultural en sí, o si es también un constructo científico y un constructo político que termina por nombrar bajo esos conceptos una realidad. Entonces ahí es otro elemento que quiero mencionar, que lo encontramos también, por lo que acabo de mencionar, en Pierre Bourdieu a través de su sociología crítica,
y de su teoría pues, de la dominación, donde finalmente detrás de la palabra migración habría que encontrar mecanismos de poder, de control social, empezando por decir que el concepto de migración no es un concepto propio de las ciencias sociales, sino que deriva del discurso y de la ideología política. Otro elemento que recupero aquí de los antecedentes teóricos tiene que ver con lo que es la herencia interaccionista. Ahí menciono este aspecto de la sociología norteamericana que constituye lo que se ha dado en llamar la segunda ola de la Escuela de Chicago a través de autores como Erving Goffman, y esta microsociología plantea la observación de situaciones minúsculas, cotidianas, a través de las interacciones que llevan a cabo los distintos sujetos involucrados en esas situaciones. Y dentro de este paradigma de las ciencias sociales y de la sociología encontramos una teoría que es la teoría del etiquetaje, o labelling theory en inglés, teoría del etiquetaje, que va a ser uno de los puntos claves de la exposición del día de hoy, ¿no? Entonces, continúo con Power. Entonces, la idea del estigma consiste en el libro de Goffman, el estigma, una identidad deteriorada, en comprender los mecanismos de integración y marginación social desde lo más minúsculo y singular de la realidad social, es decir, a través de las interacciones que llevamos a cabo cotidianamente, cómo se va dando esos mecanismos de integración, pertenencia y al mismo tiempo de marginación, de relegación y de estigmatización. Entonces, Goffman nos indica una serie de elementos que nos permite, a través de este libro, entender cómo se va construyendo el estigma, y en este caso lo que planteo es que el migrante, la figura del migrante, se suma a otras que conforman una especie de abanico de figuras desviadas tradicionalmente, como por ejemplo el drogadicto, el enfermo mental, el anarquista, el vagabundo, la madre soltera, el clandestino, el gordo, el negro, el desempleado, el indígena, el lumpen proletario, el enfermo de VIH, etcétera, etcétera. Es decir, hay en la sociedad distintas producciones de figuras desviadas, y lo que estoy plantando aquí es que el migrante, y no es ningún hallazgo mío, sino que el migrante se va como sumando a esta lista de sujetos, de personajes considerados como desviados. Entonces, esto es un primer elemento que hay que recuperar. En el segundo apartado de esta página, ahí se hace mención a lo que Howard Becker, en un libro titulado Outsiders, los desviados, llama los hacedores de la moral social. ¿Quiénes son estos sujetos o estos grupos que dictan, que indican cuál es la moral social, que determinan quiénes son los integrados, quiénes son los desviados, ¿no? Entonces tenemos a una serie, ahí estoy listando una serie de sujetos, como por ejemplo el maestro, el sacerdote, el político, el periodista, el médico, el sindicalista, es decir, una serie de figuras reconocidas que no siempre sus opiniones puedan converger, pero que en su dominio, que en su campo, plantean e imponen un cierto orden moral, en el cual finalmente todos y cada uno podemos ser considerado como desviado, ¿sí? Esto tiene que ver entonces con esta idea de los hacedores de la moral, tal cual la plantea Howard Becker en su libro Outsider, que se centra en el estudio de los músicos de jazz que fuman marihuana, como todos saben o lo han leído, ¿no? Otro elemento que parece importante recuperar en estos antecedentes teóricos
es la palabra migración y su juego de lenguaje, que forma parte, como les decía, del discurso de la narrativa sobre el control social, porque finalmente lo que sabemos, por ejemplo, cuando Ravenstein a finales del siglo XIX establece las leyes migratorias, las leyes de la migración, que es un trabajo que incluso se relaciona con el trabajo de otro científico social que se llamaba Charles Booth en el contexto de Londres, de la ciudad londinense de fines del siglo XIX. Estos trabajos que parecen como fruto de la iniciativa de gente pudiente, porque, por ejemplo, Booth era empresario, entonces parece que es como una especie de pasatiempo para ellos realizar esas obras, pero las podemos considerar como también productos del peso que empiezan a ejercer las instituciones por construir un conocimiento que permita un mayor control social hacia ciertas categorías desviadas. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que finalmente en los orígenes esta idea de plantear, de estudiar la migración va muy de la mano con una expectativa que tiene que ver con el poder en turno, con las instituciones que permitan el control de los flujos de población. Ya con esto termino esta primera parte pues sobre los antecedentes y ya vamos a entrar un poco más de lleno en el tema de los braceros. La categoría bracero, como lo indico en el apartado B, como perlocución institucional o la construcción de un estigma social. En el primer elemento recupero al trabajo de un filósofo inglés que se llama Austin, que es quien a partir de la filosofía del lenguaje plantea que el lenguaje produce efectos, o como decía Wittgenstein, las palabras son actos, es decir, nombrar, designar, identificar a través de palabras no es solo un acto de descripción y nombramiento, sino que también induce una serie de efectos sociales transformadores, ¿no? Entonces es la idea que quiero recuperar a través precisamente del surgimiento de la palabra bracero. Entonces, ahí, ¿qué podemos resaltar? El bracero es un sujeto cuya definición finalmente es una reducción de lo humano a sus brazos, es decir, como un efecto metonímico donde los brazos terminan por designar al sujeto entero, ¿no? O sea, es algo que es consabido, que bracero deriva de la palabra brazos, quien trabaja con sus brazos, quien utiliza sus brazos como principal herramienta para poder trabajar. Y esta idea de manera metonímica de considerar al bracero a través de sus miembros superiores, también es una manera, insisto, de mermar otro aspecto de la personalidad del sujeto migrante y de aquel sujeto migrante que se empleó en los cultivos en el marco del programa Bracero entre 1942 y 1964. Es decir, se crea y al mismo tiempo se institucionaliza la categoría del trabajador bracero, considerado como un trabajador precario y finalmente desechable, a pesar de contar con contratos. Es decir, precario en el sentido de que es un trabajo eventual que tiene que ver con el ciclo de cultivos, puesto que la mayoría de los braceros se empleaban en el campo. Entonces, un trabajador captado por una necesidad expresada por la sociedad que al término de su quehacer, al término de su contrato, puede ser perfectamente desechable, ¿no? Entonces, son brazos que se utilizan y que luego se dejan de utilizar como cualquier herramienta, ¿no? Cuando no hay necesidad, los brazos los guardamos ahí junto a las otras herramientas del apero, ¿no? De ahí esta idea de que existe como una construcción utilitarista del cuerpo del bracero, o sea, en el origen, o sea, considerar los migrantes, los trabajadores agrícolas mexicanos
de los años 40, 50 y 60 como braceros, es una concepción utilitarista. Ahí recupero un fragmento que tiene que ver con los contratos, o más bien el convenio del programa Bracero, donde se explicitan una de las condiciones de admisión por las autoridades sanitarias mexicanas, que en su caso cuidaran el lugar de origen del trabajador y de que reuniera las condiciones físicas necesarias, ¿no? Entonces, hay esta concepción utilitarista que describe un antropólogo francés a través del concepto de utilitarismo migratorio que se llama Alain Maurice. Entonces, obviamente, cuando históricamente resituamos lo que fue el programa Bracero, pues en sus inicios había una coyuntura internacional bélica de ir a apoyar el esfuerzo de guerra de Estados Unidos, que supuestamente enarbolaba valores de libertad, democracia, combatiendo a dictaduras en Japón y en Europa, con Alemania, y por lo tanto había un contexto que favoreció este programa, porque había necesidad de contar con jornaleros en los campos de cultivos en Estados Unidos y también en los primeros años en otros sectores de la economía. Pero digamos que es una concepción, insisto, utilitarista del trabajador y de la migración. Es decir, la migración cumple con una utilidad que define y que plantea la sociedad de destino, la sociedad que utiliza y emplea a la mano de obra. Ahora bien, otro elemento que hay que tomar en cuenta, y es un poco como para ya ir aterrizando lo que les decía en el primer apartado sobre los antecedentes teóricos, que en el caso de los braceros podemos dar cuenta de una suerte de estigmatización múltiple, que empieza por lo que acabo de decir del bracero, o sea, de construir a sujetos a través de sus brazos, es decir, sus herramientas como jornaleros. Pero también se suman otros estigmas, que es uno que califica por fuera lo que es México de una sociedad campesina e indígena, con todas las representaciones sociales, con todos los estereotipos que puede haber alrededor de esta unión de conceptos campesino-indígena, que tiene que ver con la cuestión del atraso, que supuestamente desde una postura norteamericana, en el digamos, imaginario colectivo, representa y caracteriza lo que es México y lo que eran en ese entonces los trabajadores agrícolas que se fueron a Estados Unidos a trabajar en el campo, ¿no? También el bracero hoy en día pues se les estigmatiza como de una manera un poco doble y contradictoria como viejo, es decir, viejo es al mismo tiempo quien tiene cierta sabiduría y al mismo tiempo quien ya está en un estado de senectud, es decir, por el mismo proceso de agotamiento del cuerpo y del espíritu, pues el viejo es quien ya no responde a ciertas normas, ¿no? Y otros elementos que ahí planteo que caracterizan al bracero en tanto mexicano, pobre, precario, católico, devoto y finalmente vulnerable, ¿no? Entonces, todos esos elementos nos permiten un poco entender cómo se fue poco y paulatinamente construyendo esta idea del bracero en tanto categoría estigmatizada. Bueno, ahí en esta continuación del punto B, ahí hay que resaltar una serie de reflexiones que plantea Goffman, un poco para alumbrar nuestro camino. Entonces Goffman, a través del libro Estigma, una identidad deteriorada, establece una serie de distinciones. Por ejemplo, una que tiene que ver entre sujeto estigmatizado y sujeto estigmatizable. ¿Qué quiere decir? El sujeto estigmatizado es quien es portador del estigma, de un estigma, de lo que se considera como un estigma, como por ejemplo el color de la piel, cuando estamos hablando de personas de color, cuando la enfermedad es visible o
la situación de discapacidad también. Entonces, son sujetos estigmatizados por algún rasgo que, por decirlo de alguna manera, están externando a la vista de todos, ¿no? Son sujetos, en ese sentido, estigmatizados. Luego, la otra categoría que introduce Goffman son los sujetos estigmatizables, donde el estigma, es decir, lo que se considera moralmente hablando a partir de esos grupos hacedores de la moral como algo que haya que condenar o reprender o sancionar, pero es un rasgo que no es inmediatamente visible. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos categorías como el homosexual. No siempre los homosexuales externan, o al menos en este contexto de Goffman de los 60, era muy difícil externar su condición de homosexual, entonces algo que se interiorizaba, que se escondía, que se encubría. El criminal, que también no va a mencionar o comentar con quien sea sus antecedentes penales, o el enfermo mental, que no de inmediato uno puede saber que padece este tipo de problema, ¿no? Entonces ahí tenemos como dos categorías que plantea Goffman, del sujeto estigmatizado y del sujeto estigmatizable, ¿sí? Luego Goffman introduce otras dos distinciones entre lo que considera los sabios por un lado y los benévolos. Los sabios, ¿quiénes son? Son los estudiosos que trabajan e investigan el tema del estigma, de un estigma, como por ejemplo nosotros, que si partimos de la idea que el migrante es un sujeto estigmatizado, finalmente los estudiosos, los investigadores avesados en temas de migración, somos esos sabios que menciona Goffman, es decir, construimos un conocimiento a partir de una situación donde hay sujetos de carne y hueso que son estigmatizados, ¿no? Y otra categoría que señala Goffman son los benévolos. Entonces los benévolos los describe, da algunos ejemplos, como por ejemplo el caso de los trabajadores sociales, los cuales mantienen a menudo un vínculo social, afectivo y familiar con el grupo que pretenden atender y que es víctima de una estigmatización. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la investigación que he realizado sobre el movimiento de los ex-braceros, muchos de los líderes, como lo vamos a ver en la siguiente hoja, muchos de los líderes de las organizaciones de apoyo a los ex-braceros son hijos o nietos de braceros, es decir, en este caso, si partimos de esta distinción establecida por Goffman, serían como benévolos, es decir, son gente muy cercana a esta situación de estigma que sufre un grupo determinado, ¿no? O por ejemplo, en el caso de las famosas asociaciones de alcohólicos anónimos, me imagino sin haber investigado a fondo el caso, pero podría como plantear o presuponer que varios de los trabajadores sociales o de las personas que organizan dichas asociaciones han sido alcohólicos, o a través de un matrimonio, una relación familiar, han estado en contacto con alcohólicos. Es decir, este tipo de asociación tiene que ver con la situación que ha vivido quien la está impulsando, ¿no? Y al final de este elemento también rescato a un sociólogo norteamericano que se llama Edwin Lemert. Él distingue como otro elemento a tomar en cuenta entre lo que llama él desviaciones primarias y secundarias. Las primarias son finalmente todas esas desviaciones morales en las cuales finalmente entramos o incurrimos todos de una u otra manera, pero sin que, digamos, haya una reacción del grupo al que pertenecemos. Es decir, finalmente son como desviaciones encubiertas o desviaciones que no pasan a mayor. Y las secundarias, que tienen que ver
con una situación de desviación que implica una reacción, una sanción, una relegación, una marginación de quien haya sido estigmatizado, ¿no? Entonces, a partir de lo anterior, se crean grupos sociales a través del proceso de inventario de lo que son y de la designación social bajo la cual y para la cual existen. Esto es el caso de los migrantes y el caso de los braceros. De lo anterior se desprende una hipótesis general. Toda política o programa social, esto un poco para abrir nuestro campo de estudio, porque lo podríamos encontrar en otras esferas de la vida social, descansa en la vulnerabilidad en tanto construcción social de un estigma que consiste en desposeer al sujeto de su agencia y en construir la asistencia, la benevolencia, la caridad como único modo de relación hacia él. Esto tiene que ver con un pequeño ensayo de Georges Simmel que se titula, lo puse en francés, Les pauvres, los pobres, donde nos dice que finalmente la pobreza es, antes que nada, como él lo menciona, una relación recíproca donde el pobre se considera como tal y encerrado en esa situación, y donde quien lo apoya, pues finalmente logra un cierto beneficio simbólico y construye implícitamente un orden social como legítimo, construido a través de esta distinción entre pobres y ricos, ¿no? Entonces ahí está la referencia a Simmel. ¿Cuánto me queda? Híjole, ya se me está viniendo encima el tiempo, entonces voy a acelerar un poco el ritmo de presentación. Génesis de un conflicto social, ahí está en pantalla la página del PowerPoint, programa Bracero 4267. ¿Por qué hablo de 67? Porque en varios artículos, en particular en Bustamante, un artículo de Bustamante sobre espaldas mojadas del 75-76, él menciona en un cuadro donde también remite a un trabajo de Wayne Cornelius, que después del 64 el Departamento de Trabajo de Estados Unidos siguió registrando contratos como formando parte pues del programa Bracero. Por eso esta indecisión en cuanto a saber si termina realmente en el 64 o en el 67, porque también varios movimientos, varias organizaciones, de los braceros en lucha están precisamente recuperando este dato, diciendo que también los braceros que trabajan después del 64 tienen derecho de igual manera que los que estuvieron dentro del programa del 42 al 64. Entonces ahí, como una cronología, divido como 3 etapas, más bien son 4. La primera etapa tiene que ver con la culminación del programa Bracero y principios, digamos, mediados de la década de los 90, que califico de periodo de silencio, donde durante 25 años hubo un desinterés mediático y político por el tema de los braceros, y tal vez, no lo he estudiado, no lo he averiguado a fondo, tal vez los propios braceros prefirieron optar por silencio o no sabían que tenían ciertos derechos sociales. Total, que hay un periodo de silencio donde la cuestión social, la cuestión del retiro está como entre paréntesis, ¿no? A partir del 95 y hasta el 2005 empieza una etapa de gestación de organizaciones de exbraceros que surgen en varios puntos del país y en Estados Unidos. Menciono a algunas, obviamente son mucho más. Una que se ha hecho famosa es Bracero Pro ANAM, que tiene, digamos, su centro en Michoacán, en Puruándiro, y que fue liderada por Ventura Gutiérrez, quien fuera un activista dentro del movimiento de César Chávez en Estados Unidos, y es egresado de Sociología de una Universidad de California. Otro sujeto es Carlos Marentes, al frente del Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, que ha trabajado en dirección de apoyar a los exbraceros, pero más bien del lado de Estados Unidos.
Otro sujeto, líder, es Efraín Arteaga, que es catedrático de la Universidad de Zacatecas y que junto con otros conformaron un grupo que se llama Ex Braceros en Lucha, asociación civil, que tiene su sede en Zacatecas. Y finalmente esas acciones terminaron por llamar la atención. Este proceso del 95 al 2005 terminó por llamar la atención a través de acciones espectaculares, como por ejemplo la invasión de la propiedad del presidente Vicente Fox, San Cristóbal, no en Chiapas sino en Guanajuato, tenían una propiedad ahí y los braceros invadieron, creo que hacia el 2004, su propiedad, lo cual fue comentado de manera muy amplia en los medios masivos. Entonces, esa serie de acciones, de movilizaciones, terminaron por obligar a las autoridades a sentarse en una mesa de negociación. Y esto es el proceso que sigue del 2005 al 2012, donde hay una implementación de un sistema de apoyo a través de la conformación de un fideicomiso, cuyo objetivo era un poco calmar el ardor y el encono de los braceros a través del pago de un apoyo social de un monto de 38,000 pesos. Es importante señalar que después del 2012, que corresponde al fin del mandato del presidente Calderón, sistema de apoyo ha estado congelado por el gobierno actual. Es decir, desde el 2013 la entrega de apoyos económicos a los braceros está detenido, está parado, a pesar de la movilización de los braceros, que no se quedaron, ahora sí que valga la redundancia, de cruzado de brazos, que continuaron movilizándose. Hubo, por ejemplo, una marcha en Nueva York de grupos braceros, y otro tipo de acciones para que el gobierno reconsiderara su posición. Entonces, en el apartado después de esta presentación cronológica del programa bracero y de los elementos que forman parte del conflicto y del movimiento bracero actual, quisiera regresar al tema de los braceros en tanto cuerpo, en tanto brazos y en tanto ingredientes y elementos de una estigmatización. Esto es lo que encontramos en el apartado D. Selección de braceros, selección de cuerpos afines al trabajo en el campo en perspectiva del higienismo burgués, porque también hay que situar un poco las cosas. Evidentemente lo estoy planteando más a manera de hipótesis y espero contar con los comentarios y acotaciones de los colegas que están presenciando este seminario del día de hoy. Tiene que ver en mi mente con esta selección de los cuerpos, este proceso de esterilización, por decirlo así, de los cuerpos braceros. Los fumigaban, los aseaban. Tiene que ver con una concepción higienista y burguesa del control social ejercido por una sociedad que se consideraba como céntrica frente a una sociedad como México, considerada como satélite o subalterna, ¿no? Entonces este proceso, este filtro, esta selección que vivieron los braceros, hay que situarla dentro de lo que llamaría yo el higienismo burgués, que es una ideología liberal que viene de Europa del siglo XIX. Tendremos, por ejemplo, presentemente todo el urbanismo del siglo XIX en París, por ejemplo, donde se desalojaron de las partes céntricas de la ciudad los barrios bajos y su población para trazar las grandes avenidas, los grandes boulevards que todos conocemos hoy en día en París. Este programa urbano tiene que ver con el higienismo burgués, que fue, digamos, continuando como ideología su derrotero, y que me parece que está un poco detrás de todo alarde de convertir los cuerpos braceros en cuerpos de trabajadores sanos.
Otro elemento que tiene que ver con esta interacción entre el bracero y el campo, donde esta interacción termina por moldear el cuerpo del bracero, los callos en las manos, que incluso eran un elemento de selección de los braceros, problemas de espalda, de columna, es decir, cómo el cuerpo da testimonio de trabajo en el campo, cómo el cuerpo de los migrantes trabajadores agrícolas del programa bracero se fue construyendo a través de estas experiencias, estos eventos laborales. Otro elemento que tiene que ver con el cuerpo es finalmente de los braceros, tiene que ver con esta idea, y ahí retomo lo que estamos aquí en el Colegio de Michoacán montando, organizando. Es un libro que articule migración y sentimientos, y esta idea consiste en recuperar esta parte psicológica, emocional, que expresan y que sufren al mismo tiempo los braceros. Entonces, a través de las entrevistas que yo he realizado con veteranos del programa Bracero, pues sí, hay una serie de sentimientos encontrados, sentimientos de humillación, de vergüenza, por los tratos recibidos, y que es otro elemento que tiene que ver con esta cuestión del cuerpo de los braceros. Y también otro elemento que tiene que ver a través del movimiento que observo con la cuestión del lenguaje y del control social, y desfase que existe entre el lenguaje de los braceros, por ejemplo, que están solicitando apoyo, y la jerga burocrática para atenderlos, ¿no? Entonces, ahí recupero lo que les decía anteriormente, el surgimiento de dos categorías relacionadas con los cuerpos braceros, los benévolos y los sabios. No es para, digamos, pararme el cuello, pero formo parte, pues, de la categoría de los sabios por estudiar el movimiento de los braceros, y dentro de los benévolos encontramos a esos familiares que dedican tiempo, esfuerzo, energía y dinero para organizar a los braceros para que puedan recuperar fondo de retiro campesino para el cual está abonado, ¿no? Voy rápidamente sobre el siguiente punto, que son los braceros como nacidos dos veces. Esto es una idea que recupero de un filósofo norteamericano que se llama William James en Las variedades de la experiencia religiosa. ¿Qué quiere decir? Que si bien tienen presente lo que les comentaba hace rato sobre la institucionalización del concepto de bracero como categoría para designar a un grupo de trabajadores agrícolas, la idea es que a través del movimiento social que emprendieron los braceros organizados a mediados de los 90, se recupera, se logran apropiarse de otra manera, no de una manera vertical e instituida, pero desde abajo, por decirlo así, desde el propio movimiento social, se vuelven a apoderarse del concepto de bracero. Es decir, el concepto de bracero ya va cobrando un sentido distinto al que tenía en el momento de sus contrataciones, ¿no? Y finalmente, ahí una idea que tiene que ver con las dos caras del estigma migratorio, que tiene que ver con todo lo que hemos comentado hasta ahora, que es el desprecio hacia el migrante como extranjero, como alien, como xenos, el que viene a quitar el trabajo del autóctono, que todo este imaginario termina en una gama de nociones, de representaciones que descalifican y que son peyorativas hacia el migrante, el inmigrante. Y también el estigma migratorio conlleva a un reconocimiento donde las trayectorias migratorias se vuelven, por decirlo así, como ambivalentes. Extranjero, por ejemplo, en el caso de los braceros en Estados Unidos, y héroe para su propia comunidad. Es un poco todo este tema de las dos caras que encuentra, de las dos situaciones distintas que encuentra el migrante cuando se va y cuando regresa a su tierra. El elemento de la recuperación semántica del término bracero, pues ya lo anoté. Y finalmente, un elemento que quiero recalcar aquí, que tiene que ver con la creatividad que encontramos siempre en cada movimiento social. Aquí menciono dos
sucesos vinculados con el movimiento de los braceros son los moretones, que es una palabra acuñada por Ventura Gutiérrez y la organización Bracero Proa. Moretones son situaciones, mitines, o más bien plantones, buscaba la palabra plantones, donde para significar el fin de los braceros, la muerte de los braceros, todos los que participan en la marcha, en la protesta, se tiran al suelo como si de pronto, de manera fulminante, hubieran muerto. Entonces quedan tirados y son situaciones muy impresionantes. Me tocó en 2 o 3 ocasiones presenciar este tipo de situación, una de ellas en Morelia, cerca de la casa de la madre del presidente Calderón, donde cientos de braceros estaban tirados en la avenida fingiendo que habían muerto, ¿no? Y que finalmente ante la sordera de las autoridades es lo que les iba a pasar. Y otro acontecimiento que quiero recalcar aquí es la Marcha Nacional de los Asadones, de esta herramienta de los campesinos, del 10 de abril de 2013, es decir, cuando inicia el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde fueron a protestar en Toluca entregando una carta. Había una reunión cumbre entre Peña Nieto y el presidente Obama, y ahí entregaron una carta para protestar con la situación que estaban viviendo, ¿no? Ya llego para tratar de cerrar a los comentarios finales. Entonces, ahí, a partir de este caso, es como una inquietud que les quiero compartir, y que consiste en saber si seguir usando, por ejemplo, la palabra migrante, la palabra migración, estamos finalmente en lo correcto, o si habría una necesidad de construir un nuevo lenguaje. Se los dejo, se los dejamos de tarea para, como lo menciono, por ejemplo, en el apartado A, que estudiamos situaciones y procesos de migración en los que se involucran sujetos culturalmente situados o personas migrantes, es decir, catalogadas como tal. Esto tiene que ver con la idea de que considero que la migración es una situación que se ha convertido en una condición y que terminamos convirtiendo en una categoría que son los migrantes. Yo me pregunto si finalmente no habría que regresar a considerar la migración como una situación, es decir, ser migrante pues no es un trabajo, no es una actividad, es una situación en la que uno se encuentra. Es una situación incluso de la cual quiere salir lo pronto posible, ¿no? Entonces no sé si encerrar al migrante en este tipo de tránsito es una manera no solo teórico-metodológica, pero también ética suficiente. Otro aceptable aceptable, digamos, moralmente. El estudio de las migraciones como problema moral, ahí es como otra ramificación de lo que les acabo de plantear, que tiene que ver con finalmente la construcción del migrante desde el universo moral del sedentario, del autóctono, y lo que hemos presenciado como investigadores, observadores, analistas de la realidad social y de sus facetas que tienen que ver con la migración, a través de la criminalización de las migraciones indocumentadas, ¿sí? Estigma y vulnerabilidad, que también son los vasos comunicantes de lo que yo llamo el asistencialismo, ¿no? Y finalmente, en el punto de mi pregunta es sobre esta articulación teórica entre migración y movilidad. Tiene que ver con este artículo ya que tiene varios años de Armando Bartra, los derechos del que migra y el derecho de no migrar, es decir, también tener bien presente que la migración debería ser un derecho y la movilidad
tal vez como concepto, como noción, nos permitiría salir un poco de la ambigüedad que conlleva el tema de migración. Bueno, lo dejo aquí. Tengo otros elementos anexados para regresar sobre algún punto, algún elemento de mi exposición. Les agradezco su atención y estoy esperando sus comentarios, y preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, hay mucho material, yo creo, para discutir, para preguntarte, para preguntarnos nosotros mismos acerca del trabajo que hacemos como estudiosos, como sabios, como dices tú, de la migración. Y pues abrimos, de hecho, ya la sesión de preguntas, de respuestas, de comentarios, para quien quiera hacerlo. Empezamos, como es costumbre, con las sedes que están conectadas. Empezamos con La Coruña, que normalmente son son los que tienen más tarde su horario, ¿no? Entonces, si en La Coruña tienen preguntas o comentarios para Philippe, por favor. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la interesante comunicación o conferencia del doctor Philippe. Y aquí hay una pregunta que la va a realizar mi compañera Alma Trejo. Sí, muchas gracias por su conferencia. Quería preguntarle sobre el concepto de movilidad, porque yo realizo mi tesis doctoral sobre estudiantes mexicanos que hacen un posgrado en Francia y en España, y lo que me he encontrado en la literatura francesa es que existe un debate entre si estos estudiantes pueden ser móviles o migrantes, porque se piensa más bien en una idea de circularidad. Entonces quería preguntarle si además del autor que nos menciona, Armando Barta, que pues usted mencionó que trataba sobre los derechos, sobre el derecho a migrar, si existen otros autores que me pueda mencionar que traten el concepto de movilidad, y si esta movilidad, que yo la entendería más bien como una circulación de ida y vuelta, se podría vincular con el concepto de migración de retorno. Es todo, gracias. ¿Preguntas? ¿Nada más con ustedes? Muchas gracias. Adelante, Felipe. Para situar las cosas, a través de esta exposición yo quería compartir, socializar una serie de inquietudes que tienen que ver con lo que estamos haciendo todos cuando nos estamos adentrando, por no decir encerrando en un tema de investigación, en un proyecto de investigación como el que les presenté sobre el movimiento de los braceros, ¿no? Entonces surgen una serie de inquietudes, de preguntas, de ramificaciones, de hasta dónde lo que estoy observando in situ me permite comprender fenómenos más amplios que tienen que ver no solo con lo social, sino también como qué estamos haciendo nosotros los investigadores. Sobre la idea de movilidad, hay varios autores. Bueno, de hecho, pues el concepto de movilidad es un concepto sociológico fundamental, tan solo hablando pues de movilidad social, de clases sociales, de la permeabilidad que puede existir en el escalafón social para poder subir y a veces lamentablemente bajar de una categoría a otra, como está pasando hoy en día con esas crisis que nos aquejan, ¿no? Entonces es un concepto que encuentras ampliamente pues en la literatura. Luego hay elementos más acotados, como por ejemplo lo que comenta el filósofo Charles Taylor, que él plantea, que me parece una idea interesante, como una especie de nuevo paradigma, es decir, donde movilidad no es solo movilidad espacial, no es solo movilidad social, sino todas las formas de cambio, de transformación, de tránsito de una situación o de una condición a otra, que puede implicar, como por ejemplo, cambios religiosos, que puede implicar en una problemática muy comentada, alabada y criticada al mismo tiempo sobre las nuevas subjetividades hoy en día. Por ejemplo, me estoy refiriendo
a las movilidades sexuales, por decirlo así. Entonces es un concepto que es muy amplio y permite, puesto, o sea, su defecto, que es la amplitud, permite también tener como un colchón para poder explorando la posibilidad de construir un lenguaje teórico, una reflexión teórica que nos permita entender bajo, digamos, otro ángulo, otro enfoque, lo que solemos designar como migraciones, ¿no? O sea, donde las migraciones sería tan solo una forma, pues, de movilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, muchas gracias. Pues volvemos a México. Me gustaría que los colegas, compañeros, amigos de Ecosur, si tienen alguna pregunta, que hablen ahora. Gracias, hablamos ahora. Gracias, Gustavo, y gracias, Philip. Pues yo creo que tu presentación que me gustó muchísimo, entre otras cosas porque varios de los temas que tú abordas los estudiamos para la frontera sur, ¿no? Tanto para el caso de los trabajadores agrícolas, en particular trabajadores guatemaltecos en Chiapas, como para el caso, digamos, de compañeros que estudian la migración de jornaleros indígenas de Chiapas al norte de México, pero también en el tema del estigma y de proceso de etiquetación de los migrantes centroamericanos que pasan por esta región en la que nosotros estamos en este momento. Hay muchas cosas que me gustaría comentar contigo sobre lo que pasa acá, pero quisiera nada más abonar un poco a esto que tú has mencionado como la construcción política del cuerpo bracero y complementar algo que quizás pues está allí en tus notas, pero que no alcancé a ver, y es esta asociación que también se hace con el cuerpo del migrante, ese cuerpo del bracero, ¿no? Que además de ser solo brazos, pareciera que se puede acomodar en cualquier lugar. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar aquí en Tapachula, ahorita estamos en San Cristóbal, pero cuando comencé a trabajar en Tapachula, visitamos una finca de cafetaleros, y la dueña o la esposa del dueño de la finca me decía: Marta, tú me puedes entender, tú me vas a entender, porque nos reclaman mucho sobre los lugares en los que deben dormir los jornaleros agrícolas, que son básicamente campesinos indígenas de Guatemala, ¿no? Me decía: es que nos dicen que les demos camas, que les demos cobijas, que les demos colchonetas, pero tú sabes, ellos están acostumbrados a dormir en el piso, ¿no? Entonces, para hablar del higienismo burgués y liberal, entonces también no solamente, digamos, es el cuerpo en sí mismo, sino dónde se pueden acomodar esos cuerpos, ¿no? Y las condiciones en las que viven, que son precarias, que tienen que, cuando vienen todos los trabajadores, tienen que buscar los mecanismos para poderse proveer de la alimentación. Se señala que el alimento está incluido, pero además es un cuerpo al que se le puede dar pocos alimentos, porque como están acostumbrados a ser fuertes, son cuerpos resistentes. En relación a esto que menciona sobre el cuerpo y el trabajo agrícola que moldea el cuerpo bracero. Y más recientemente, pues también ha empezado este tema de hacer una distinción entre los tipos de cuerpos, ¿no? Entonces está el cuerpo efectivamente del trabajador que va a recolectar los diferentes productos, ¿no? Y hay una distinción entre quien recoge el café, entre quien baja un racimo de plátanos, y al interior hay distinciones también en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres y de los niños se buscan preferentemente porque sus manos no son, según el lenguaje de estos finqueros, no son tan toscas y pueden entonces
participar en la selección de los granos o en la pizca o en el corte de las hojas del tabaco, porque necesitan manos que sean más o menos delicadas, ¿no? Que no vayan a dañar el producto, porque además es eso, es el cuerpo para determinadas actividades se garanticen que sean eficientes, que sean un instrumento eficiente para garantizar la calidad del producto. Entonces, bueno, eso era sobre todo un comentario. Como parte de mi formación es demógrafa, yo creo que la complejidad de los procesos migratorios para los que hemos estudiado la demografía, pero también la sociología, nos conflictúa muchísimo el concepto de la migración y de las situaciones o las condiciones que se dan en torno a estos procesos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que la migración es una situación, no es una condición, ¿no? Y eso, en el caso, por ejemplo, del estado de Chiapas en particular, que es un laboratorio de las migraciones en México, ¿no? No solamente se produce, y de la movilidad en general, no solamente se produce migración en todas las modalidades, ¿no? Cuestionando incluso esto que se ha dado por llamar la migración en tránsito, también hay desplazamientos internos, hay otros tipos de movilidades. Y entonces, bueno, uno de los aspectos que nosotros aquí en el Colegio de la Frontera Sur hemos empezado a avanzar, aunque es difícil, es a usar el concepto más de la movilidad, ¿no? Como un concepto que engloba distintos procesos para dar cuenta de una realidad que no se puede compartimentalizar, para usar una palabra un poco que casi no utilizo en mi lenguaje, pero como para fragmentar una realidad que a veces estudiamos. Entonces, uno de los retos yo creo que tenemos es justamente cómo hacer para no ponernos las antojeras que a veces solemos tener y nada más estudiar una parte de nuestra realidad, que yo creo que eso también es un reto, sin ver que en ese cuadrito en el que estamos viendo de pronto se atraviesan múltiples situaciones que no podemos captar. Entonces yo creo que en ese caleidoscopio es supremamente difícil encasillarnos en una sola manera de pensar o de repensar las cosas, y creo que como bien decía Gustavo, pues esos que nos llaman los sabios, creo que tenemos éticamente esa responsabilidad de hablar de las distinciones, hacer las distinciones necesarias en los procesos que tienen que ver con las personas que se mueven por distintas circunstancias. Y entonces, bueno, tenemos que aprender a usar un lenguaje y a repensarlo para no caer justo en estas maneras que quizás pueden ser hasta fundamentalistas, ¿no? De etiquetar y con categorías extremadamente cerradas, cuando la realidad dice que no son tan cerradas, ¿no? Como se suelen usar. Bueno, y finalmente yo quería hacer un comentario, porque estamos haciendo un trabajo ahora justo sobre el tema de el papel de las organizaciones civiles y de distintos actores sociales, no solamente las organizaciones civiles, en el tema del asistencialismo. Y no solo del asistencialismo, valga hacer el énfasis, porque yo igual que Gustavo, pertenecemos a colectivos de organizaciones civiles, a redes de personas que están vinculadas o que están preocupadas por el tema migratorio, pero sí comenzamos a cuestionarnos sobre el papel que tenemos en estos procesos en los que a veces enfatizamos en la condición de la vulnerabilidad y negamos la agencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que tenemos que aprender mucho. La vulnerabilidad también es un concepto del que se ha usado mucho. Aquí en Ecosur estamos revisando un poco eso, ¿no? Para tratar de ser cautos en las maneras en las que usamos, que al final de cuentas pueden tener efectos de victimización o de estigmatización sin que sea algo voluntario. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna. Aquí un compañero, Omar, estudiante de la maestría, quiere hacer una pregunta. Gracias, buenos días. Antes que nada, gracias por la presentación, estuvo muy interesante.
y bueno, creo que daba para más tiempo, pero bueno. La pregunta es como que siento que la presentación se basó en la cuestión del lenguaje, ¿no? El cómo nombramos y cómo somos nombrados, cómo vamos creando categorías y conceptos para realizar estudios. En este sentido, usted nos mencionaba que ha tenido acercamientos con braceros veteranos, si no escuché mal. Usted al acercamiento con ellos o cuando los entrevista, ¿ellos se asumen como braceros veteranos o es esta misma categoría que se ha construido desde la academia? ¿Ellos se asumen así y si es que así se asumen, esto les ha servido para tener una posición política con respecto a programas sociales, a movilizaciones sociales? No sé, es la pregunta. Gracias. Es todo en Ecosur, gracias. Bueno, entonces, si les parece, contesto la pregunta y vuelvo sobre el comentario de la compañera de Marta sobre si los braceros y los veteranos que hemos entrevistado se consideran a sí mismos como braceros. Sí, y es parte de lo que no tuve mucho tiempo para explayarme y ahondar todos los aspectos de esta situación que tiene que ver con el surgimiento del movimiento de los exbraceros, pero muchas organizaciones, por ejemplo, llevan el nombre bracero. Cuando entrevista a uno a los veteranos que vivieron en carne propia ese periodo, se reivindican como braceros, y es lo que tiene que ver con esta recuperación del concepto de bracero, esta manera de situarse en el mundo a través de lo que fueron en aquellos años. Entonces sí, y tiene que ver también con esta idea cuando el compañero que está en la maestría decía que parte de la exposición versó sobre cuestiones de lenguaje. No solo es la cuestión del lenguaje como si fuera pues una entidad autónoma, sino que el lenguaje induce una serie de acciones, reacciones, posicionamientos, es decir, el lenguaje a través de su expresión en situaciones concretas desencadena una serie de efectos reales y concretos, como por ejemplo el uso de la palabra bracero en boca de los propios braceros. Entonces sí, en efecto, ellos se identifican, reivindican como braceros. Y en relación a lo que comentaba Marta, yo diría que regresaría un aspecto de su intervención, tiene que ver con esta construcción del cuerpo de los trabajadores agrícolas que participaron en el programa. Ahí quiero recuperar y resaltar lo que comenta el antropólogo francés Alain Maurice, donde plantea que a través del utilitarismo migratorio lo que se quiere o lo que se pretende lograr es tener a un trabajador sin que sea una persona, es decir, queremos al trabajador, al cuerpo del trabajador, pero no queremos a la mente del trabajador, no queremos a lo que lo construye como sujeto. No queremos ni sus recuerdos, ni sus emociones, ni sus ideas, lo que queremos es la fuerza bruta, física de su cuerpo. Entonces, esto es parte también de lo que plantea Alain Maurice a través del utilitarismo migratorio, de esta concepción dualista de cuerpo y mente. En la migración laboral, en varias situaciones, lo que se pretende es emplear a un cuerpo, no a una persona. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, colegas, compañeros de Ecosur. Y ahora abramos el micrófono a las mentes de los colegas de Ciesas Golfo. Gracias, muchas gracias, Gustavo. A ver si son las mentes que merecen ser llamadas así. Nada, no es cierto. Por favor, Ulises. Bueno, muchas gracias. Y mi pregunta va en el sentido de que comentaba en la presentación que estos sentimientos generados por la estigmatización pueden conllevar a ciertas expresiones o movimientos sociales que reivindican pues la condición migratoria de los sujetos. Y en ese sentido me gustaría que
saber cuál es este proceso, ¿no? En el caso de a lo mejor un poco acciones performativas como los Dreamers que hacen manifestaciones y que reivindican una nacionalidad mexicana, que de este lado pues no nos significa mucho. Perdón, Pati, perdón, no se escucha muy bien. Hay un problema de escucha aquí, no escuchamos del todo claro la pregunta del compañero. Ok, bueno, mejor ahora, ¿verdad? a ver, ¿se escucha ahora un poco mejor? Sí, mejor. Ok, gracias. Bueno, la pregunta era de cómo estos sentimientos generados por la estigmatización puede o conlleva a generar también expresiones o movimientos sociales que reivindican su situación, y me refiero un poco tal vez a acciones performativas como el caso de los Dreamers y de otros grupos que pueden incluso llegar a reivindicar, como acción performativa el son jarocho como representativa de una identidad nacional que de este lado pues no significa mucho para otras personas. Entonces, ¿cómo es que se genera estas acciones performativas que pueden llevar a movimientos sociales? Yo también tengo una pregunta. Por favor, Minerva. Bueno, la ponencia me parece muy interesante. Tal vez no puedo considerarme especialista en el tema de migración. Me llamó mucho la atención el empleo del término sabio, ¿sí?, para designar a los estudiosos del fenómeno migratorio o de los braceros, ¿sí? Entonces, incluso se me hace un poco discriminatorio hablar de sabios por un lado y braceros por otro. ¿Por qué no decir simplemente estudiosos o algún término más apegado a ese sentido que decir sabios? Les repito, no soy especialista, pero me llamó la atención el empleo de esa terminología que me parece un poquito fuera de lugar. Gracias. Yo tengo finalmente un comentario. Yo creo que es muy difícil escuchar todas estas cuestiones sobre braceros y no pensar en los programas de trabajo temporal de ahora, ¿no?, de este último par de décadas. Y lo que yo veo a partir de lo que nos presentas es que, además de ese maltrato a los cuerpos y de esa estigmatización del sujeto, también se le está, como que estos tratos y esta estigmatización se están sofisticando. Para empezar, en el nombre que se les dan a algunos programas, ¿no?, guest workers, ¿no?, trabajadores invitados, que pareciera, con todo eso que tiene la palabra guest, ¿no?, un invitado, se supone que es alguien a quien vas a tratar de una manera particularmente buena, ¿no? Y es todo lo contrario. De hecho, hay un libro que se llama así, No Way to Treat a Guest. No es manera de tratar a un invitado. Y entre otros elementos de esta sofisticación, yo pienso en cómo se les mantiene en campamentos, cómo se les niega, se les impide, se les prohíbe participar en actividades de las comunidades cercanas. De alguna manera, estas personas se les niega, yo digo, pudiéramos pensar que se les niega su cualidad de seres sociales. O sea, son eso que tú dices, son cuerpos, no son seres sociales. Y personas que pueden haber pasado en los últimos 15 años, 7 años, ¿no?, por el tiempo que permanecen allá, 7 años cerca de una comunidad, y que de ninguna manera se les concibe, ¿no?, como que pueden pertenecer a la comunidad, ¿no? Han estado viajando 15 años en estos programas de trabajo temporal, han permanecido la mitad del año allá o más de la mitad del año, y aún así ellos ni pensar que puedan pertenecer, ni pensar que puedan ir a las fiestas de ahí, son absolutamente rechazados, ¿no? Sus cuerpos, sus relaciones sociales, su futuro, ¿no? Entonces, para mí eso es como esta sofisticación perversa de la estigmatización
bueno, quizá con el programa Bracero era muy burda, ¿no? Pero que ha alcanzado estas dimensiones, más finas, pero que siguen basándose en esto, ¿no? De estigmatizar a las personas y verlas como simplemente brazos. Eso es todo. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta de la compañera, luego contestaré la pregunta del compañero. Yo creo que hay que aclarar primero que esta distinción entre sabios y benévolos no es una distinción que yo establezco, sino que la recupero del trabajo de Goffman. Y Goffman se caracteriza por usar siempre conceptos o nociones que incluso era un tanto reacio para instituir o institucionalizar conceptos. Entonces, los términos de sabios y benévolos hay que tomarlos con pinzas, son como aproximaciones, como guiños para entender qué es lo que quiere establecer como distinción. Evidentemente, como Goffman no estaba casado con las palabras ni defendiendo digamos, a capa y espada, una terminología, es una noción flotante, pero lo que hay que rescatar es esta idea. ¿Cuál es la idea de Goffman? Por un lado, cuando se trata de un estigma como el migrante, o cuando se trata de un estigma como, por ejemplo, el criminal, o cuando se trata de otro estigma como es el caso del alcohólico, en la sociedad siempre hay, o en una organización social, por decirlo de otra manera, siempre o casi siempre se generan como dos grupos que se van a relacionar con este estigma, ¿sí? De manera más, digamos, más inmediatas. Habrá quienes promueven, fomentan actividades de apoyo, reconociendo el estigma como tal de ser alcohólico y no como un pasatiempo. Uno puede decir, soy alcohólico porque es un pasatiempo. Eso no tiene cabida. El alcoholismo es una enfermedad definida como tal y por lo tanto hay exalcohólicos o familiares de los mismos que van a crear asociaciones de apoyos para este tipo de persona que parecen una enfermedad, pero que además de parecerla, terminan siendo estigmatizados por por sufrir este padecimiento. Y por otro lado, siempre habrá especialistas, estudiosos que vayan a estudiar el tema del alcoholismo con sus distintas aristas, el alcoholismo individual, el alcoholismo fiestero, etcétera, etcétera, por retomar el caso del alcoholismo. Sucede lo mismo, pretendo yo, al recuperar a Goffman con el tema de las migraciones. Tenemos, por ejemplo, a través de documentos sobre los braceros, asociaciones de braceros que surgen a raíz de la iniciativa de un familiar, un hijo, rara vez por la cuestión de los tiempos, son los propios braceros quienes fomentan las organizaciones de apoyo a bracero, pero son personas que tienen vínculo en términos familiares con el mundo de los braceros y que fomentan organizaciones de apoyo donde se trata de recoger la solicitud, donde se trata de ir ante las autoridades para presionarlas, como sucedió en este proceso de gestación de todo lo que se llevó a cabo a través de la indemnización del apoyo social. Entonces recogen los papeles, los documentos, arman las solicitudes, van ante las instituciones y además organizan acciones, mitines, marchas para presionar. Entonces estos forman parte de lo que llama Goffman los benévolos, ¿sí? O sea, porque son más cercanos. Entonces yo creo que más que enfatizar la palabra sabios, hay que tratar de recuperar cuál es la idea que está detrás, ¿no? Esta distinción entre los que estudian y que tienen cierta distancia, porque en realidad no se involucran, y los que se involucran, los que tienen un conocimiento teórico del fenómeno y los que tienen un conocimiento más, digamos, empírico y vivencial de lo que está pasando, ¿no? En relación a la pregunta pues, del compañero, pues no te podría demostrar de manera positiva y positivista la relación que existe entre emoción y movimiento social, pero sabemos que
un movimiento es también la expresión de ciertas emociones, es como el momento para recordar emociones, situaciones sentimentales que se vivieron, y ahí es como una especie de catarsis. Las distintas fases de un movimiento, los distintos momentos que conforman un movimiento social son situaciones propicias para que la gente pueda expresar a través de emociones lo que vivió, lo que sufrió, lo que padeció. Entonces me parece que es una hipótesis y hasta prácticamente un dato el decir que existe una relación estrecha entre emociones y movilización social. De hecho, en lo que comenté brevemente de este proyecto que tenemos aquí en el colegio, de armar un libro sobre migración y emociones, yo ahí presento un capítulo que precisamente trata de hacer una especie de recuento de la historia de los braceros, tanto a través del programa con el movimiento, a través de ciertas emociones, ¿no? Ciertas emociones que fueron como acompañando el derrotero de los braceros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en relación al comentario de Patti, perdón Patti, sí, evidentemente, y me parece muy oportuno tu comentario, porque evidentemente el programa Bracero, como un programa instituido de migración legal, controlada, diseñada por supuestas políticas o programas migratorios, pues el programa Bracero tiene una continuidad hoy en día con los programas hacia Estados Unidos o los programas, por ejemplo, hacia Canadá. Aquí tenemos colegas que están trabajando el tema, entonces como una continuidad. Y en realidad sí, valdría la pena, como lo señalas, investigar un poco qué tanto hay cambios y transformaciones en el trato, o de cuáles son las nuevas estrategias para controlar esos cuerpos. Pero lo que sí es cierto es que sí siempre hay esta como política donde se trata pues de apartar, sobre todo cuando se trata pues de migración agrícola, al cuerpo de trabajadores agrícolas, asignándolos en un espacio delimitados, sin que haya posibilidad de interacción. Algo que se me pasó comentar al final, yo creo que en buena parte lo que estudiamos los sociólogos migrantólogos o migrólogos, sobre todo cuando se trata de tomar un poco el pulso de esas sociedades de destino, como en Europa o en Estados Unidos, finalmente es una problemática que tiene que ver con el trato hacia el extranjero, es decir, una problemática sobre mecanismos de integración social. Y lo que comentas, evidentemente, tiene que ver con este utilitarismo migratorio, donde durante un momento vamos a tener en nuestro suelo a un contingente de trabajadores, pero no queremos que interactúen, que tengan posibilidad de tener relaciones con, entre comillas, los autóctonos. Los vamos a mantener en una zona apartada. Y es muy curioso porque hay migrantes que tienen años yendo a Estados Unidos y de Estados Unidos conocen poco o casi nada, ¿sí? Okay, pues, muchas gracias. Muchas gracias, colegas pensantes. Efectivamente. ¿Quién nos queda? Solamente el Colegio de la Frontera Norte, yo creo. Olga. Gracias, Gustavo. Antes de pasar la palabra a la sala, quisiera nada más mencionar dos intervenciones de quienes nos siguen por internet. Por una parte, quería mencionarles que la conferencia está siendo seguida desde la Universidad de Hispano en Humán, Yucatán. Le agradecemos a Gabriela Valderrama que haya tomado todas las medidas necesarias para que se pudiera seguir la conferencia también desde allá. Y tenemos también una participación de Carlos Enrique, que si no me equivoco es también de casa de ustedes, pero que está siguiendo la conferencia por internet. Son dos preguntas en realidad. La primera dice: ¿el fideicomiso para los braceros podría entenderse como una reestigmatización encabezada por el Estado mexicano, o es más bien un uso político de los movimientos de los ahora llamados exbraceros? Es la primera pregunta de Carlos. Y la segunda dice: entre los límites del fideicomiso bracero y la movilización de los braceros,
está el no plantear abierta y de manera confrontativa el problema de dónde quedó el 10% que se les descontó a los braceros. Los exbraceros y quienes dicen defenderlos no estarán reestigmatizando a los exbraceros de una lucha que creo yo justa, que finalmente es parte ya de un panorama raro políticamente en este país. Son las dos preguntas que nos llegan por internet. Entonces, no sé, Gustavo, si quieres que continuemos, gracias, Evelyn, que continuemos con las preguntas en la sala, o si nos detenemos aquí y luego tomamos las preguntas. Felipe querría responder esto, pero la segunda pregunta no la entendimos muy bien. Hay una parte que no capté, o sea, la primera pregunta sí sobre reestigmatización me quedó claro, pero la segunda pregunta del compañero por internet o compañera, no, hay una parte que no escuché bien. Muy bien, dice, entre los límites del fideicomiso, espero a que cierre su micrófono, ¿verdad? Ok, dice, entre los límites del fideicomiso bracero y la movilización de los braceros está el no plantear abierta y de manera confrontativa el problema de dónde quedó el 10% que se les descontó a los braceros. Y dice entonces, los exbraceros y quienes dicen defenderlos no estarán reestigmatizando a los exbraceros y una lucha justa que finalmente es parte ya de un panorama raro políticamente en este país. Es lo que nos llega por internet como segunda pregunta. Bueno, yo creo que bueno, si les parece, contesto este par de preguntas. Sí, adelante, claro. ¿Sí? Bueno, es una manera de interpretar o de ver el problema, o sea, si en realidad lo que está pasando o lo que estaba pasando a través de la implementación del programa de apoyo a los braceros, abro un paréntesis, el programa como tal, de manera institucional, no se llamaba apoyo para braceros, para exbraceros, se llamaba apoyo social para trabajadores migratorios mexicanos. Nunca se menciona la palabra bracero en el titulado del fideicomiso 2106, que inicia con este proceso de indemnización, por decirlo de alguna manera, a los braceros. Entonces, a mí me parece que no, porque yo estoy defendiendo la hipótesis y tesis que hay una recuperación de la palabra. ¿Por qué? Porque existe un movimiento que viene desde abajo, desde localidades, desde el campo, desde los estados, donde se van conformando grupos, organizaciones más amplias. Incluso sería interesante, pero no hay tiempo hoy para un poco documentar cómo se fueron formando esas organizaciones, qué tanta cobertura tienen a nivel nacional. Hubo un florecimiento muy importante de organizaciones, grandes, medianas, pequeñas, unas que lamentablemente fueron organizaciones que, digamos, se desinflaron, organizaciones que se vinieron abajo por cuestiones de corrupción interna de los propios dirigentes, y otras organizaciones que sí lograron avanzar y de alguna manera prosperar. Entonces, lo que sí es cierto es que es un movimiento que viene, por decirlo de alguna manera, pues desde abajo, y que obliga a las autoridades a dar una respuesta, a por lo menos tomar cartas del asunto. Y esto es el proceso que caracteriza los primeros años del mandato de Vicente Fox, donde hay una serie de presiones mencionaba un acontecimiento, pero hubo mucho más, donde organizaciones de braceros como Bracero Proa obligó prácticamente a las autoridades a sentarse en una mesa de negociación, y es lo que lograron cuando en diciembre del 2005 se determina la conformación del fideicomiso 2106 para empezar este proceso de indemnización. Entonces, no creo que haya sido un proceso de reestigmatización como si fuera una decisión producida desde arriba, desde las esferas del poder, sino que más bien es una recuperación de la palabra que termina por
confrontar y enfrentar las propias autoridades ante sus responsabilidades. Y yo creo que ahí pues también contesto de alguna manera pues la otra pregunta del compañero, porque una cosa que no perdieron de vista las organizaciones de apoyo a los braceros, una cosa es luchar precisamente por ese apoyo social, y otra cosa que ninguna organización perdió de vista es el famoso fondo, tesoro de los 10%, sumando los intereses desde el 64, que ha venido conformándose y que es un dinero cuya, digamos, ruta ya perdimos de vista. Perdón. Okay. Pues regresamos a la sala, Olga. Muy bien, gracias, Gustavo. ¿Hay preguntas en la sala? Sí, adelante. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Sí, se escucha perfectamente. Me llamó la atención esta dicotomía del reconocimiento que hay entre el extranjero estigmatizado y el héroe, el bracero como héroe. Me parece que la posición de bracero-héroe realmente fue una utilización política en un periodo muy preciso, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero que solamente fue con uso político. Al final de cuentas, ambos gobiernos, tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos, veía a estos campesinos indígenas pobres con estigma, lo siguen viendo. Entonces me parece que este discurso del ver al bracero como un héroe se cae, porque solamente fue un uso político en su momento. Y actualmente sigue siendo estigmatizado, y anteriormente, antes del programa Bracero, seguía siendo estigmatizado por parte de ambos gobiernos, el migrante, trabajador agrícola. Sería todo mi comentario. ¿Alguien más en la sala? Sí, adelante. Bueno, nada más es un comentario breve en relación a algo que me dejó reflexionando sobre la cuestión del cuerpo. Y pensaba también como desde la perspectiva fenomenológica de abordar como el estudio del cuerpo y la experiencia principalmente. Y pensaba en esta experiencia y la significación de la misma que se construye en la relación con los otros. Entonces, ¿quiénes son esos otros para el bracero? O sea, por un lado, como esta autoridad y esta relación de dominación y esta relación también como de opresión en ciertos aspectos, pero por otro lado también esta relación con los otros braceros o incluso con los otros que podrían ser parte de estas organizaciones, tal vez civiles, por la lucha de derechos laborales y demás. Entonces ver cómo, si hay una parte, y a lo mejor es de pronto a la que más volteamos la mirada, que es como esta condición de vulnerabilidad de los braceros y en esta relación de dominación donde ellos son los menos favorecidos, pero por otro lado ver cómo esta relación con los otros braceros o con los otros que viven su misma experiencia y cómo se construye en algunos casos la conciencia de opresión y da lugar como a esta movilización o a esta resistencia que también se puede como entender desde el cuerpo, ¿no? En las manifestaciones, en las marchas o en las huelgas, que bueno, pensando a lo mejor en casos incluso cercanos aquí como los jornaleros agrícolas de San Quintín, cómo se destapa la luz como muchas cosas que habían estado ocultas precisamente por esta segregación, esta exclusión de la convivencia de estos grupos de jornaleros agrícolas con la comunidad en general, pero que al final se dan como estos vínculos, estas relaciones de solidaridad, y que da lugar como a estas movilizaciones que me parece también importante ver o estudiarlas como a la luz de experiencias o como la cuestión del cuerpo, no un cuerpo solo que es dominado, sino también como un cuerpo que resiste. ¿Algo más en la sala? Bueno, si me permiten, yo quisiera hacer nada más rápidamente dos comentarios muy rápidos. El primero es que me llamó mucho la atención la manera como estás retomando a James y las variedades de la experiencia religiosa. Me parece interesante y a lo mejor es una analogía sobre la cual se podría decir algo más. Yo sé que no había tiempo para profundizarlo, pero me parece una propuesta interesante y al mismo tiempo me hace pensar que sería interesante observar qué es lo que sucede con otros procesos en donde se
se puede identificar la inversión del estigma. Esto me hacía recordar el texto, pues ya algo viejo de Vincent de Goljac, el de Les sources de la honte, como los orígenes de la vergüenza. Creo que muestra varios ejemplos de inversión del estigma que creo que podrían ser también como útiles para la discusión. Y finalmente, respecto a la cuestión de migración, bueno, no versus, pero en diálogo con movilidad, creo que algunos de los textos que han presentado, que han estado, o de los debates que han tenido lugar más bien en el campo de la geografía, la gente que hace cosas de geografía social, creo que pueden ser interesantes. Está, por ejemplo, el artículo que publicó en Antipod Tim Creswell sobre el derecho a la movilidad, así se llama su artículo, The Right to Mobility, en donde se abre la posibilidad de considerar teóricamente la movilidad como un recurso y por consiguiente la jerarquización social en función del acceso que la gente tiene o que se le niega a la gente a la movilidad, ¿no? Entonces esta idea de la movilidad como recurso creo que puede ser interesante. Evidentemente aquí la idea es la movilidad como recurso, esto implica también el derecho a no moverse si uno no quiere moverse, ¿no? Y también pues retomar la discusión de Ulrich. Creo que el artículo de Mimi Scheller y John Ulrich sobre el nuevo paradigma de la movilidad también podría ser útil en esta discusión. Este artículo está publicado en la revista Environment and Planning. No tengo la fecha, pero es en esa publicación. Entonces creo que acercarnos a esos debates puede enriquecer esta discusión sobre migración o movilidad. Y bueno, si no hay más preguntas en la sala. Perdón, otra más por internet. Bien, de Gabriela Valderrama, entonces desde Yucatán, nos dice: cabe mencionar que la estigmatización anterior no visualiza la funcionalidad por el que fue creada la figura del bracero, pues es más aportación laboral significativa. Entonces dice, la pregunta se refiere a la estigmatización que se le otorga a la figura del bracero. ¿Cuál es la razón fundamental de determinar al bracero como trabajador precario y desechable? Y esa es la primera. Y entonces una segunda participación dice: el neoliberalismo y la globalización como una imposición de los países poderosos está acompañada de una serie de estigmas. Así el narcotraficante, el delincuente internacional, el migrante. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer una construcción nueva? ¿Es posible contrarrestar estas construcciones de connotación negativa? ¿Es posible incluso emprender acciones afirmativas? Son las últimas intervenciones que recibimos por internet. Sería todo entonces, Gustavo, les regresamos la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces les agradezco mucho sus comentarios. Empiezo con lo penúltimo, es decir, las indicaciones biográficas de Olga. Te agradezco mucho que voy pronto a averiguar este libro sobre el nuevo paradigma de la movilidad, que sí puedo, me imagino, sacar mucho jugo, y también esta idea de William James, de recuperar a través de él los seres nacidos dos veces, porque finalmente este segundo nacimiento tiene que ver con una inconformidad sufrida por el sujeto ante la condición que lo está, digamos, encerrando en una categoría social, ¿no? Entonces, James habla, por ejemplo, de las conversiones religiosas, que es una manera, pues, de identificar estas situaciones de segundo nacimiento que yo recupero para la cuestión del movimiento social de los exbraceros. Siempre los movimientos hay una parte mística, ideológica, simbólica, y no es tan lejano el campo de los movimientos sociales del campo religioso. Voy sobre lo que comentaba el compañero, diciendo que finalmente, si entiendo bien, lo que presento peca por, digamos, algún maniqueísmo, donde finalmente los malos norteamericanos
frente a los buenos mexicanos pulcros que se emplearon con el respaldo de su gobierno. Evidentemente tiene razón, es una situación mucho más compleja, pero sin embargo la postura pues del gobierno mexicano, como ha pasado en otras situaciones, en ese momento, en este entonces, era ambigua. Por un lado se trataba de alentar este tipo de migración, se firma un convenio, incluso hay un texto que de momento no recuerdo, que es un periodista donde está reuniendo una serie de artículos que él escribió para promover el programa Bracero, y donde señala todas las bondades del programa Bracero. Y por otro lado, tiene que ver con las representaciones sociales, las relaciones clasistas y de casta que siguen existiendo en esta sociedad mexicana, donde finalmente la figura pues del campesino, y sobre todo cuando es campesino indígena, termina como siendo una figura desacreditada, que sufre, digamos, cierta relegación. Entonces sí, tiene razón en el sentido de que habría que ponderar y matizar entre, digamos, esta visión, la visión de los buenos por un lado, y de este lado, y los malos de otro lado. Pero lo que sí importa resaltar es la experiencia misma que vivieron los exbraceros a través de todo este proceso de contratación, donde para ellos, si bien no problematizan o no enfatizan cómo los trataron aquí en México, más bien están enfatizando este momento de cuando llegan a ser contratados allá, este proceso que implica un cambio, una transformación del cuerpo bracero a través de una serie de rituales, diría así, entre comillas, que pasa por los desunaban, los fumigaban, etcétera, etcétera, los revisaban para ver si eran aptos para poder trabajar allá. Entonces esto es un acontecimiento que ha generado un sentimiento de indignación, de humillación, de vergüenza de los propios braceros. Por eso iba en ese sentido mi comentario a lo largo de la exposición. Obviamente, por lo que comenta la compañera, pues habría que relacionar lo que está pasando con el cuerpo de los braceros que describo. Habría que ver más, introducir y agregar más dimensiones en torno a ese cuerpo bracero, cuerpo individual y al mismo tiempo cuerpo colectivo, sobre todo a la luz de fenómenos actuales que han sido muy comentados en la prensa, como lo que está pasando, lo que acaba de pasar en Baja California con los jornaleros en San Quintín, toda esta protesta, que finalmente no es algo solamente propio de México, sino que es algo que encontramos en muchos otros países. El comentario o la pregunta por internet sobre, si no mal recuerdo, era sobre por qué calificar el programa bracero de un programa que consideraba a los jornaleros como sujetos desechables, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un elemento que es interesante. Sabemos con toda reserva que se firmaron más de 4.5 millones de contratos a lo largo de los años del programa bracero, y según una fuente que tengo del CONAPO, un estudio que mandó a hacer la Cámara de Diputados para precisamente en aras de implementar la política de apoyo a los braceros actuales, se calcula que de esos 4.5 millones de contratos, más de la mitad fueron contratos de un solo evento, es decir, no fueron personas que renovaron contratos, ¿no? Entonces ahí esta idea de que finalmente termina el contrato, termina el interés, termina la utilidad de contratar a un grupo y terminan siendo desechable,
a partir de un programa instituido legal que procede de un convenio internacional entre México y Estados Unidos. Es decir, no por ser, es un poco también un comentario que extiendo para los programas actuales, H2A para migración a Estados Unidos, o del PETAT para contratos laborales a Canadá. No por ser un programa de migración legal, organizada, acompañada, significa que no haya ni explotación ni esta idea de utilizar al trabajador agrícola para fines locales y no fines compartidos. De hecho, buena parte del problema es lo que moviliza a los braceros actuales, que no recuperan el fondo de ahorro para el cual habían cotizado. No sé si contesté todas las preguntas, Olga, o si me falta... Me parece que sí, Philip. Creo que estamos completos. Bueno, muchas gracias a todos por su interés. Aquí hay una preguntita para Philip. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Mojica, y tengo dos preguntas y otra es una especie de comentario. No sé si has pensado, Philip, trabajar, bueno, lo mencionaste hace rato que hay gente aquí en el colegio que lo está haciendo, pero tú en particular has considerado trabajar con trabajadores temporales actuales, considerándolos como una especie de braceros recientes por el uso de sus brazos como herramientas de trabajo y las condiciones contractuales en las que están, y no tanto por el nombre del programa. Y en este sentido, también me pareció interesante toda esta parte que menciona sobre la construcción utilitaria del cuerpo, porque es una situación que continúa, incluso continúa con estos trabajadores temporales actuales, donde, bueno, pareciera que hay la construcción de la imagen de un trabajador ideal. Este trabajador ideal ya no es tanto por la callosidad de las manos como con los braceros, pero sí por una serie de cuestiones físicas a través de las cuales o lo aceptan como trabajador o no. Se le envía, aquí ya es una foto que le envían al patrón, y él decide si la persona reúne a la distancia los requisitos físicos para ser contratados. Si traen aretes, si traen tatuajes, si traen pelo de color, son automáticamente descartados. Entonces es otra especie de construcción del cuerpo dentro de estas contrataciones que ya no es, reitero, con esta callosidad en las manos. Y por otro lado, la parte de la reivindicación por parte de los braceros, del propio término bracero, hace rato lo comentaron, pero a mí me surge interesante, y quiero ver si por ahí es por donde va la reivindicación, cómo retoman, cómo le dan el vuelco, ¿no?, a esta parte donde se reduce lo humano a sus brazos, se aceptan sin su plena condición humana, se aceptan solo brazos, pero resulta que ¿dónde radica la fuerza?, ¿no?, en los brazos. Y cómo esta parte de los brazos donde está la fuerza, pues si por ahí pudiera venir esta reivindicación por parte de los braceros, en el sentido de la fuerza que ellos imprimieron en momento de guerra de Estados Unidos. De ellos como bueno, por ahí había un texto que me parece interesante, donde los llama el autor como retaguardia productiva. Si ellos consideran que tuvieron un rol importante en la Segunda Guerra Mundial, no tanto en la economía norteamericana, sino en la lucha para lograr como triunfo norteamericano, si por ahí pudiera venir esta reivindicación. Entonces, sería todo. Saludos, Olga. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces contesto el par de preguntas de Ariel. Pues evidentemente o más que pregunta, la primera aparece como una sugerencia. Sí, desde luego que podemos partir de la hipótesis que hay una continuidad a través de esos programas, de esta manera de encuadrar y acompañar la migración para los fines que describo en la exposición,
fines utilitarios, una utilidad, existe la necesidad de definir cuotas, necesitamos tantos trabajadores para tal año y en tal lado, y en tal o cual lado de producción. Entonces sí, yo creo que sería una posibilidad de continuar y, por ejemplo, me parece muy sugerente lo que comenta Ariel sobre los procesos de selección que tienen que ver con una serie de representaciones sociales y de los estigmas que, digamos, están, por decirlo así, en el medio ambiente y social, por ejemplo, de pedir una fotografía del cuerpo, del rostro y el cuerpo del candidato, del neobracero, para poder identificar quiénes sí y quiénes no, o sea, como un elemento a priori para seleccionar y descartar. Lo otro, el tema de fuerza o esfuerzo, sí, pero también no puedo perder de vista que toda esta contribución de los braceros forma parte pues, de una ideología de autolegitimación del programa bracero, es decir, finalmente lo que se quiere plantear y proponer es que México participó del esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial a través de los más de 3 millones de braceros, bueno, digamos en los primeros años menos, pero digamos de los cientos de miles de braceros que fueron a trabajar en el periodo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. Igual se podría, preguntar si es algo parecido cuando hablamos del programa bracero en el contexto de la Guerra de Corea, en el 54, donde ya cambia un poco pues, el panorama político, ya se está, digamos, implementando pues, la famosa Guerra Fría, donde ya hay una separación del mundo en dos bandos y donde directamente interviene Estados Unidos para, digamos, rescatar, proteger a un país cercano y amigo. Entonces, me parece que es un tema sobre fuerza, esfuerzo, los brazos, que no podemos separar de una reflexión, de una problematización sobre el uso de dicha fuerza y su, digamos, los fines que se perseguían en esos momentos para emplear a esta población. Porque los braceros no creo que cada bracero, habría que investigarlo, haya firmado su contrato en aras de ir a proteger la democracia o de asegurarse de que Estados Unidos ganara la Segunda Guerra Mundial. Creo que son preocupaciones que estaban muy lejos de lo que sentían esas personas al momento de ser contratadas, ¿no? Pues muy bien. Pues yo creo que hemos terminado nuestra participación acá. Agradezco mucho la participación de todos, haberse conectado a esta conferencia, esta ponencia, esta charla que nos ha dado Philippe, que como les anuncié desde el inicio iba a ser muy interesante porque toca temas, primero que están en la discusión actualmente, no en una discusión tan amplia como muchos desearíamos, pero yo creo que sí están ahorita discutiéndose, planteándose, porque nos estamos preguntando mucho acerca de la persona como centro de nuestras preocupaciones, de la migración, de la migración como situación y no como una condición, porque en el fondo lo que me parece que está en el fondo de tus preocupaciones, Felipe, es una denuncia del capitalismo moderno, ¿no? Del capitalismo flexible, inhumano. Sí. Si es que alguna vez, bueno, nunca fue humano, pues, pero ahora cada vez lo vemos menos. O al menos una crítica. Una crítica a esto. ¿Sí? Entonces, pues, por nuestra parte es todo. Olga, por favor, cierra esta sesión. Muy bien, bueno, pues muchas gracias al doctor Gustavo López Castro, al doctor Philippe Schaffhauser por esta sesión organizada por el Colegio de Michoacán, y aprovechamos para anunciar la próxima sesión, que será la 7ª sesión de este ciclo. Tendrá lugar el viernes 21 de agosto
y en esta ocasión estará organizada por el Colegio de México. Próximamente en la página del seminario podrán encontrar el nombre del presentador, el título de la conferencia, y bueno, pues entonces aprovecho para recordar o reiterar la invitación para visitar la página del seminario www.colef.mx/CEPMIG. Pues que tengan todos unas felices vacaciones de verano y nos vemos por acá el 21 de agosto. Muchas gracias. Adiós.